Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta convocatoria. Hoy nos reúne un propósito claro: aportar evidencia, contexto y método a una discusión que nos importa como comunidad: la determinación de la fecha de origen de nuestra ciudad. Una controversia en la que conviven dos posiciones principales: quienes sostienen al año 1900 y quienes fundamentan el año 1903. También abordaremos, en segundo término, otros temas vinculados a la fecha más apropiada para celebrar la fiesta del pueblo y la figura del fundador, sobre la cual se proponen dos alternativas: Medardo Álvarez Luque o su padre, José Medardo Álvarez. Para iluminar estos puntos, contamos con dos oradores de reconocida trayectoria y con conocimiento previo de la historia local, regional, a partir de trabajos anteriores. Pero antes de dar lectura a su currículum, queremos compartir una nota enviada por el señor Intendente Municipal. Queridos vecinos y vecinas, me hubiera gustado acompañarlos personalmente en este importante encuentro, pero por motivos de agenda institucional que me encuentran de viaje, no puedo estar presente en el Foro Ciudadano Orígenes de las Varillas. Les pido disculpas sinceras por mi ausencia y les agradezco profundamente la comprensión. Agradezco a cada uno por el tiempo y el amor que dedican a nuestra ciudad y me pongo a disposición para seguir trabajando juntos en todo lo que contribuya al crecimiento y la memoria viva de las Varillas. Les envío un afectuoso saludo y mis mejores deseos para que este encuentro sea fecundo, respetuoso y enriquecedor para toda la comunidad. Saludos cordiales, Mauro Daniele, Intendente Municipal. Carlos Alfredo Ferreira, licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba, máster en Museología por la Universidad de Valladolid, España, diplomado en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, Buenos Aires y Madrid. Ha sido becado por varias instituciones nacionales y extranjeras, residiendo e investigando en España, Rusia, Francia, Israel y varios países de América Latina. Actualmente es director por concurso de la Estancia de Jesús María, Museo Jesuítico Nacional, Patrimonio Mundial, y del Museo Nacional de la Posta de Sinzacate, Monumento Nacional. Es profesor titular en la Universidad Nacional de La Rioja, docente extraordinario, visitante de la Universidad Nacional de Río Cuarto y profesor invitado en la Universidad Nacional de Catamarca. Publica regularmente trabajos sobre historia, patrimonio, turismo y museología en diversas revistas y libros del país y del exterior. Ha sido creador, promotor y o proyectista de una treintena de museos en la zona norte y noreste de la provincia de Córdoba y en varias localidades de la provincia de La Rioja y Santa Fe. En el ámbito de la producción historiográfica se dedica a la historia regional, a la caminería histórica y a la historia de los orígenes de pueblos y ciudades, habiendo trabajado para más de 40 localidades de la provincia de Córdoba. También nos acompaña el señor Sergio Ariel Marchetti, arquitecto y magíster en conservación y rehabilitación del patrimonio arquitectónico por la Universidad Nacional de Córdoba,
diplomado en Patrimonio Cultural Latinoamericano, Identidad, Catalogación y Criterios de Conservación por la Universidad Blas Pascal. Ex becario de investigación de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha participado en diversos grupos de investigación y actualmente es miembro investigador en el programa Estudios sobre los lugares del habitar y de la memoria en el Centro de Investigación y Estudios sobre Cultura y Sociedad, CIES CONICET, Universidad Nacional de Córdoba. Miembro fundador y expresidente de la Asociación Civil Amigos del Patrimonio Histórico de Ancenusa, Suquía y Sanaes, en donde se desempeña como coordinador del programa Caminos Reales del Este Cordobés. Ha participado en congresos, seminarios y jornadas como ponente, especialmente en el tema de la historia de la arquitectura y el urbanismo de Córdoba y la identificación y conservación de itinerarios o rutas culturales. Es miembro del área de investigación del Centro Cultural Salamone, Balcarce, provincia de Buenos Aires, para el estudio de la obra del arquitecto ingeniero Francisco Salamone en la provincia de Córdoba. Sobre la historia local y regional de la provincia de Córdoba, ha publicado libros y/o artículos sobre las localidades de Calchín, Costa Zacate, Matorrales, Calchín Oeste, Colazo y Villa del Rosario. En cuanto al patrimonio arquitectónico, se destacan los libros sobre el Colegio Nacional de Montserrat y el ex rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, antigua Universidad de los Jesuitas, como miembro del equipo de investigación del CIES. Ha participado en diversas intervenciones en obra de valor patrimonial, tanto en tareas de proyecto, dirección técnica, administración y relevamiento. Asesor de municipios, comunas, instituciones y particulares en la gestión del patrimonio cultural. Ex coordinador provincial del programa Edición de Historias Populares Cordobesas, organizado por el Ministerio de Gobierno, Coordinación y Políticas Regionales del Gobierno de la provincia de Córdoba. Además, dirige la consultora Patrimonio y Desarrollo. Bienvenidos. El esquema de la jornada será el siguiente. En primer término, cada ponente hará uso de la palabra para presentar su enfoque, fuentes y criterios de análisis. A continuación, se abrirá un espacio de participación para que el público formule preguntas, comparta sus opiniones y dialoguemos con respeto y espíritu constructivo sobre las evidencias presentadas. El objetivo no es imponer conclusiones, sino ordenar la conversación pública en torno a documentos, metodologías y argumentos, de modo que Las Varillas pueda seguir construyendo entre todos una memoria compartida y bien fundada. Muchas gracias a todos por su atención y le vamos a ceder la palabra a los oradores. Hola, buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por recibirnos, a Sergio y a mí. Somos hombres del noreste de Córdoba, así que estamos en el territorio que hemos habitado y que estudiamos y respiramos, ¿no? Así que es nuestro territorio, y agradecer a los organizadores por habernos invitado, y vamos a empezar primero después voy a pedir dentro de un ratito que apaguen la luz, por ahora no es necesario. Acá hay lugar, Palmero, acá hay lugar acá adelante. Como siempre, la primera fila queda
Acá hay lugar, ¿no? Sigue llegando gente, así que, bueno. En primer lugar, yo voy a hablar de la parte teórica. ¿Por qué? Porque lo que hemos notado, tanto en la bibliografía que consultamos como en conferencistas que vinieron antes, es que no se desarrolló la cuestión teórica de cuál es la teoría de fundación de pueblos, villas y ciudades. Hay un marco teórico, hay un paradigma fundacional que es el que se tiene que tener presente al momento de interpretar las fuentes y al momento de interpretar los documentos. Porque si no, es como que todas las fuentes son válidas por igual, y no es así. Para eso existen los paradigmas teóricos, para eso existe el marco teórico, y que es lo que, como esta parte es aburrida, yo voy a tratar de hacerla lo más entretenido posible, y también voy a hacerlo corto, porque Sergio es el que va a presentar los documentos, por supuesto que hemos trabajado entre los dos, y ya hace años. ¿Cuántos años? ¿2003? ¿2002? 2002. Yo te escribí el primer prólogo, ¿te acordás? ¿O no? 2005. Bueno, 2005. Entonces, hace muchos años que trabajamos juntos, nos conocemos y vamos a los archivos y consultamos la fuente, y tenemos también los estudios teóricos que son fundamentales al momento de debatir. Lo que sí queremos decirles es que las fuentes que vamos a presentar son realmente unívocas, no dan ningún lugar a duda y son clarísimas en cuanto a la fundación y origen de las varillas. Ya lo van a ver ustedes al final de la presentación, porque dejamos lo mejor para el último, por supuesto, ¿no? Como corresponde. Pero con respecto a cómo se funda un pueblo, una ciudad, ahora sí voy a pedir apagar las luces, si pueden apagar, así se puede leer mejor. Ahí está. Dame el aparato. Gracias. Ahora sí. Bueno, lo primero que ha sido la principal confusión que hemos notado en algunos, primero en artículos periodísticos antiguos, ¿no? Y también, bueno, también lo notamos porque hemos seguido y hemos descargado y hemos visto horas de reportajes en la radio. Vieron que ahora está todo colgado en Radio CUT o en Facebook de cada medio, así que hemos seguido absolutamente todo, y por eso la primer placa dice esto, que lo primero que hay que diferenciar es primero el origen del nombre, no porque el nombre aparezca en tal momento, ese es el origen del núcleo urbano. Lo que se investiga es el origen del núcleo urbano, el origen de la vida en comunidad, el origen de vivir un conjunto de personas con una serie de reglas en un territorio determinado, con calles, manzanas, lotes, etc. Entonces, el origen del nombre es un antecedente buenísimo, es un dato curioso, es el motivo de por qué se llama así tal lugar. Hay lugares, ¿cierto?, con nombres muy extraños, ¿no? O sea, las Varillas todavía no es tan extraño como Agua Hedionda o Venado Tuerto, porque Venado Tuerto será una ciudad muy elegante, pero estamos hablando de una corzuela a la que le falta un ojo, o sea, no es muy elegante el nombre, ¿cierto? Pero cuando uno los empieza a investigar, empieza a descubrir datos interesantes, pero ese no es el origen de la ciudad o de la localidad, ¿no? Sería como decir, bueno, Córdoba, y bueno, entonces el origen de Córdoba es la Córdoba de Andalucía, y tendría no 480 años, sino 1000 y pico, ¿no? Bueno, entonces una cosa es el origen del nombre. Otra cosa, y esto quiero insistir en lo del origen del nombre, porque veíamos y leíamos que el nombre de las Varillas no importa, o sea, sí importa, pero no es necesariamente el origen del núcleo urbano. Otra cosa es el origen de la población. Obviamente que antes de que se funde un pueblo o una ciudad, había gente viviendo, pero por supuesto. Y antes de esa gente había otra gente, y antes de esa gente había otra gente, y antes de esa gente estaban los gauchos que vagaban por acá y los indígenas del Chaco, etc. Es decir, el que haya gente viviendo no quiere decir de que haya una vida en comunidad, que haya una vida urbana, ¿no? Y otra cosa que eso sí es lo que, para lo que hemos venido con Sergio para presentar estos documentos unívocos, es que es el origen de la localidad. Allí sí, eso es lo que estudiamos, porque ¿por qué cada pueblo quiere tener su fecha de origen? Que además lo tienen todos menos ustedes, que sería, sí lo tienen,
En realidad sí lo han tenido al frente de los ojos todo el tiempo y se han peleado porque tenían ganas de pelearse. Y han perdido 75 años de fiesta, joda y jolgorio por pelearse, ¿cierto? Pero ya vamos a llegar a esa parte. Ah, no se pelean nunca. Ah, bueno, me alegro. Entonces el origen de la localidad es lo que estamos realmente... Bueno, yo le pongo un poco de humor, gente, porque si no... si no, dejo de hacer cosas un poquito graciosas de cordobés y lo hago bien aburrido, no tengo drama. Y otra cosa es el origen del municipio, ¿no? El origen del municipio, esto también es importante porque el otro día un pueblo, no voy a decir dónde, recibió la felicitación de un funcionario alto de la provincia diciendo de felicitaciones por los 40 años del pueblo y eran los 40 años del municipio. Son dos cosas distintas. El municipio es la institución más importante de un pueblo, es el hecho mismo de la administración municipal. Fíjense ustedes que la administración municipal, que en la Edad Media se llamaban los fueros, era el mayor logro que podía tener una villa, una ciudad, en la Edad Media, era conseguir sus fueros. ¿Qué eran los fueros? La administración municipal, que el señor feudal no se metiera en la ciudad. La ciudad adentro se administraba a sí misma, ¿no? Bueno, pero la ciudad se administraba a sí misma porque la ciudad existía de antes. Entonces el municipio no es lo que estamos buscando. Lo que nosotros estamos buscando y lo que les va a proporcionar Sergio es el origen de la localidad, ¿no? Ahora bien, ¿qué criterios se usan para fundar un pueblo? Estos son criterios convencionales, convenidos por la comunidad historiográfica y de los que nos dedicamos a la historia regional y a la historia de las fundaciones de pueblos, donde vamos a ver una serie de ítems del más fuerte, el más inequívoco, a otros un poco más, diríamos, laxos, pero igual de válidos, ¿no? Igual de válidos si se hace la investigación pertinente, ¿no? Lo primero son los pueblos fundados por acta o acto de fundación. Es decir, esto es el caso de la ciudad de Córdoba, de Villa Tulumba, de muchos pueblos que han tenido o un acto en el cual se decide fundar tal pueblo por tal necesidad, ¿no? Eso ha sido tanto en la provincia de Córdoba como en otras provincias. El segundo es la aprobación del loteo urbano. Si vos no tenés lo primero, nosotros los historiadores, por eso este laburo lleva años, o sea, por lo menos meses, porque vos tenés que hacer todo este recorrido. Si no tenés lo primero, o sea, te recorres todos los archivos buscando lo primero, después tenés que recorrer todos los archivos buscando lo segundo. Entonces, lo segundo es la aprobación del loteo urbano. La aprobación del loteo urbano es el que decidió fundar lotear los terrenos, los lleva al gobierno, porque además esto fue cambiando desde el final del siglo XVIII hasta hoy. Hoy incluso existe una mesa de loteos y todo eso. Y bueno, distintos funcionarios provinciales firmaban los planos de acuerdo al momento. Una cosa era fundar un pueblo en 1890, otro en 1900, otro en 1920, otro en 1940, porque dependía cómo se organizaba el organigrama provincial. Bueno, es realmente bastante caótico, pero es un laburo hermoso y la gran mayoría de los pueblos de Córdoba usan esa fecha porque no tienen la primera. Otro es la habilitación de algún hito urbano que estructure el loteo. Cuando vos no tenés los dos primeros, el tercero es, vemos la plantilla del pueblo, ¿en torno a qué se organiza el pueblo? El pueblo se organiza en torno a una escuela, en torno a una iglesia, en torno a una estación de tren, en torno a un cruce de caminos, ¿en torno a qué? Bueno, entonces una vez que ves en torno a qué se organiza el pueblo, vas a buscar ese hito urbano y ver cuándo se habilitó ese hito urbano, un boliche de campo, y a partir de ahí empezás a construir el relato de la fundación. Luego tenemos la inauguración de alguna obra pública que haya dado origen al loteo o al amanzanamiento. Como pueden ver, el punto 2 y 3 son prácticamente iguales, solo cambia que el grado diríamos, de tamaño de la obra o de potencia de la obra, ¿no? Pero básicamente son lo mismo. Luego tenemos la entrega o compra de tierras que luego dieron origen al loteo. Esto es muy común en los pueblos que nacieron en el siglo XIX, esto es bastante común en el norte cordobés, que tuvo una población muy grande en el siglo XIX, hoy es la zona menos poblada de Córdoba, hoy los 5 departamentos del norte de Córdoba tienen menos de 100.000 habitantes,
en 5 departamentos, imagínense, ¿cierto? Pero en alguna época fue la zona más poblada de Córdoba, y muchas veces lo que ocurría era que el que compraba tierra decidía en una esquina de su estancia hacer un loteo para concentrar allí a sus trabajadores, los trabajadores de la estancia, poner un boliche de campo, propiedad del mismo dueño de las tierras, por supuesto, y así iban surgiendo algunos de estos pueblos. Lo que también les quiero decir es que muchas veces cada uno de estos se corresponde a alguna zona de la provincia, ¿no? Porque tiene que ver justamente con los periodos históricos en los que se fue ocupando el territorio, ¿no? También la entrega de merced de tierra. Si vos no tenés ninguno de estos, aunque no lo crean, a veces ocurre, porque la historia de los archivos en Argentina parece que hubiésemos tenido una guerra nuclear, porque realmente han desaparecido muchísimos archivos. Entonces, cuando no tenés ninguno de estos, entonces se va a la entrega de merced de tierra, porque si bien la merced de tierra no necesariamente daba origen, estamos hablando de la época colonial, ¿no? No necesariamente daba origen a un pueblo, sí concentraba población en torno al casco de la estancia principal, porque las leyes de Indias decían que tenía que juntarse la población para que no andara dispersa, para recibir la instrucción y el catecismo, etc. Entonces, había una decisión de juntar la gente. Luego, también existe esto, la utilización de una fecha simbólica con base real. Hay algunos pueblos que saben el año, saben el mes, pero no saben el día exacto. Normalmente saben el año y el mes. Entonces, bueno, ya sabe el año y el mes, bueno, se pone una fecha simbólica, total, sabes que está dentro de eso. Esto es bastante común en función de el problema de los archivos en Córdoba, ¿no? Después, por supuesto, hubo pueblos que tuvieron varias fundaciones. Nosotros no tenemos las capas de fundaciones como algunas ciudades en Grecia o en Roma o en el norte de África, pero sí tenemos, el caso típico es Arroyito, donde vos tenés un núcleo urbano final del siglo XVIII, principio del siglo XIX, un pequeñísimo núcleo urbano, y luego a 800 metros les pasa el ferrocarril, 100 años después, 150 años después les pasa el ferrocarril, y hace otro trazado urbano, y vos eso lo ves incluso en la trama urbana. Bueno, allí vos tenés dos fechas, y son dos fechas, una antigua y una nueva, y las dos son válidas, porque vos, sin el ferrocarril, eso seguiría siendo un pueblito pequeño como no sé, como decir cuál, Plaza Mercedes, ¿cierto? Si no hubiese pasado el ferrocarril ahí. Y por supuesto, hoy en Córdoba también hay algunos pueblos que reconocen su origen prehispánico y tienen una fecha simbólica basada en los pueblos originarios. Bueno, no es este el caso. Entonces, todo esto es lo que nosotros investigamos. El tema de las varillas, y por qué yo les digo que la fecha es unívoca y no es ambigua, es porque ustedes tienen lo primero. Ustedes tienen lo primero. O sea, es tan certera la fecha, tan certera la voluntad fundacional, que no tiene ningún sentido la discusión. De hecho, con Sergio en todos estos meses nos hablamos todo el tiempo y decíamos que nunca nos pasó que fuera tan fácil encontrar una fecha de fundación. Fue fácil. Entonces, usted imagínense que yo he conseguido fecha de fundación que la encontramos en los cuadernos de un viajero inglés, cónsul británico, escrito en inglés, manuscrito del siglo XIX, porque era un pueblo que no tenía nada, pero justo ese viajero pasó y dice, pasé por el pueblito de tal y tal que ya tiene numerosa población. Ah, listo, en ese año ya existía. Bueno, después de meses, esto no fue igual. Acá hubo otras cosas que dilucidar que después Sergio se las va a contar. Pero ¿cuáles son las claves? ¿Cuál es el marco teórico, el paradigma fundacional? Bueno, lo primero es la voluntad fundacional. Es decir, alguien en algún momento, ya sea por ley, por voluntad, por lo que sea, digo por ley por las ordenanzas de la época colonial, alguien tiene la voluntad de concentrar población, que es el motivo por el cual ustedes viven hoy en una ciudad que se llama Las Varillas, si no, viviríamos todos dispersos, que no es raro, miren ustedes, hay 2 ciudades de las 14 provincias fundacionales de Argentina, hay 2 que fueron obligados 100 años después los habitantes a buscar un lugar y a manzanarse, así le llamaban, a manzanarse, porque
las leyes coloniales impedían vivir de manera dispersa, porque para tener el control de la población, asegurar el catecismo, asegurar la educación y la defensa de la población necesitaban, ¿saben cuáles fueron esas dos? San Luis y Catamarca. San Luis y Catamarca fueron fundadas en una fecha, pero la ciudad fue fundada mucho después. El caso más paradigmático es San Luis, que en 1591 lo fundan, pero nadie va a vivir en ninguna manzana, viven todos sueltos, dispersos, donde había un poquito de agua. 100 años después, porque estaban violando las leyes del rey, se los organiza en un núcleo urbano. Entonces, hay una voluntad fundacional de las leyes coloniales en ese momento de que vos no, porque el otro caso es Catamarca, ¿no? Que es bastante más estudiado que el caso de San Luis, porque Catamarca tiene más documentos, ¿no? Pero bueno, la voluntad fundacional es lo primero. Lo segundo es la trama urbana, es decir, el amanzanamiento y el eje vertebrador. ¿En torno a qué? ¿En torno a qué están las manzanas organizadas? Por eso, yo que vivo en Jesús María, por ejemplo, la tienen muy claro. En Jesús María, cuando los jesuitas compran en 1618 la estancia y la bautizan Jesús María, es una fecha como la fecha de origen del nombre. Y lo conmemoran y qué sé yo, y todo bien, todo hermoso, bárbaro. Pero la ciudad no está organizada en torno a la estancia. De hecho, está a 800 metros la estancia de la ciudad. La ciudad está organizada en torno a la estación de tren. Y además tienen un documento muy parecido, Sergio, me olvidé de contarte porque creo que ya lo conocías, muy parecido al que encontró Sergio, donde don Pío León dice: he decidido lotear, organizar un pueblo alrededor de la estación Jesús María. Clarísimo. Y esa es la fecha que se toma en Jesús María, que es 28 de septiembre y de 1873. Bueno, ya terminando, para que pasemos a la parte más linda, que es la de Sergio, es uno de los casos más claros. La voluntad fundacional está expresada en un documento clarísimo, sin lugar a dudas. El fundador de la ciudad está claramente definido en la documentación. Bueno, los aparatos. La trama urbana, bueno, por algún motivo no me parece el tercero. Bueno, la trama urbana está claramente definida, dice algo así. Bueno, ahí me traicionó el aparatito. Pero bueno, ahora después de entender esto, es decir, después de entender la cuestión teórica de la voluntad fundacional, del eje vertebrador sobre el que se estructura el loteo urbano y todos los tipos de fundaciones que hay, pero por el cual ustedes tienen uno, que además es clarísimo y ya se los va a contar Sergio, ahora sí le podemos dar la palabra a Sergio, que lo que les va a presentar es extraordinario por el nivel de análisis y de precisión que ha realizado. Así que de mi parte y por ahora, muchas gracias. Buenas noches, un gusto estar acá en esta hermosa ciudad, que para mí tiene una cuestión muy personal también, además de lo profesional y de investigar. En Las Varillas vivieron los últimos años de mi vida, de su vida, de mis bisabuelos migrantes. Y esto lo descubrí no hace tanto tiempo, como unos 15 años por ahí. Así que es muy emotivo estar acá y bueno, hacer una contribución desde nuestra profesión a este tema tan fascinante, ¿no? Hace, bueno, ya sí, bastante tiempo, hablamos del año 2005, pero un poco antes, mi primera aproximación a la historia de Las Varillas fue a través de un trabajo desde la universidad, un subsidio, una beca que nos dio la posibilidad de estudiar la arquitectura y el urbanismo de los pueblos originados por el ferrocarril, cosa que no se había hecho hasta el momento. Había estudios puntuales de ciudades como Corea y Carolla, pero nunca se había estudiado un ramal completo. Bueno, esa fue mi tarea casi de loco, que tuve que acortarlo porque no podía hacer el Fortín, entonces lo recorté hasta Las Varillas. Así todo quedó mucho material todavía por averiguar y estudiar. Entonces, desde aquella época comienzan los primeros antecedentes, la primera información que fui recolectando
Pero claro, en ese momento no tenía interés por determinar exclusivamente o resolver este problema de la fundación, pero sí empecé a ver cómo era un poco el proceso fundacional de las varillas. Así que va a mezclar un poco información, sobre todo la del final, pertenece un poco a esa investigación de allá del 2000. Y lo primero, más que todo, sí tiene que ver con esto, con el problema en sí de la cuestión fundacional. Bueno, podemos apagar así ya más. Lo bueno de estos trabajos, que con Carlos, si bien hemos hecho algunos en común, pero él tiene mucha más experiencia en resolver este tipo de cosas. Es fascinante porque son problemas reales, verdaderos y a veces urgentes. El municipio te pide, necesitamos resolver esto porque la gente me lo pide o porque no sé qué cosa. Y ahí estamos nosotros. Y nos ha tocado casos muy difíciles, realmente difíciles, que son los que son de pueblos espontáneos. Esos que nacieron por una posta o en torno a algún camino o alguna obra especial y que tardó muchísimo tiempo en desarrollarse. Entonces hay casos y casos, y en este, si bien tiene sus complicaciones, pero siempre las formaciones de núcleos urbanos del ferrocarril cuenta con mayor información, entonces ahí está la ventaja. Bueno, pasemos. Está dividido en 4 o 5 partes la ponencia. El primero es el problema histórico. ¿Cuál es el problema? Bueno, controversia en torno a la fecha de fundación y el fundador o los fundadores. Esto básicamente es el problema central. Después puede haber otros por ahí dando vueltas colaterales, pero en realidad eso es lo principal. Como todo trabajo de investigación, necesitamos rastrear un poco los antecedentes. Los antecedentes son publicaciones que teníamos de primera mano en ese momento, otras que surgieron después, que fuimos incorporando, y hay documentales también, hay testimonios orales, pero esos testimonios orales tienen que ser complemento a alguno documental. Entonces, no descartamos nada y lamentablemente me olvidé por el apuro de quería traer la lista completa de las fuentes que consultamos, pero se las voy a acercar después para que ustedes lo tengan. Claro, sí. Entonces, empezamos por el libro de la docente Enriqueta Funes, que no fue publicado, pero es como el primer intento de escribir algo sobre el origen de las varillas. Si bien nombra los actores principales que intervienen, me voy a caer y voy a terminar, como Sergio Denis. Los actores principales, pero lo esencial dice, no fue aprobado el plano ni aceptado oficialmente por la provincia en ese momento. Luego está ordenado cronológicamente esto y ahí hay una selección. Hay muchísimo de esto y iba a ser muy aburrido hablar de todo esto, pero es necesario porque estamos hablando de resolver o hacer una propuesta para resolver un problema y tenemos que explicar medianamente cuál es el problema. Entonces, en la noticia necrológica del doctor Álvarez Luque, bueno, se dice lo que desarrolló actividades agropecuarias y comerciales en Varillas, pueblo que fundara y donde poseía valiosas extensiones de campo. En el 50, que acá es cuando detectamos que comienzan las dos posiciones y esta controversia, es interesante partir de esto, del decreto de 1950, es un decreto municipal donde adhieren, por un lado, al año del Bicentenario, al año de San Martín, pero incorporan en la misma, está el visto, ustedes saben, un decreto tiene el visto, y después el decreto, donde dice decreta tal cosa. En el visto están los fundamentos. Entonces, dentro de esos fundamentos no tiene que ver exclusivamente con la fundación. Es uno de los párrafos que ocupa esa fundamentación y el resto son obras que se estaban haciendo en ese momento, o sea, obras municipales. Recuerdo dos escuelas, la nueva iglesia que todavía no estaba terminada, son varios. Y dentro de eso estaba Darling. Entonces al final, después que enumera todas esas obras muy importantes, obviamente para la ciudad en ese momento, dice, y por todo ello esta municipalidad procederá a organizar con la colaboración de autores de pueblos grandes y pueblos, festejar cuya fecha de realización se designará oportunamente, bla, bla. Después habla de la comisión, cómo estará integrada y todo más. Pero vemos que entonces no es un documento donde no habla exclusivamente de este tema, está dentro de otro y se aprovecha en festejar esto del cincuentenario, que es donde está claro, es acá arriba,
Este es el párrafo central, por eso lo destaqué, donde dice: la presunción fundada desde el año 1950 de la formación del pueblo de Las Varillas, por haber sido en 1900 la llegada de las primeras cuadrillas de trabajadores y abastecedores que construían la línea férrea ex ferrocarril Santa Fe de San Francisco de Villa María, cuando estos parajes eran desolados y de escasos habitantes. O sea, ahí da una fecha, pero sin fundamento. O sea, es un fundamento muy vago, muy general. Inmediatamente en ese año se publica el álbum, el famoso álbum, que todos lo hemos consultado. Por otro lado, es bellísimo por la cantidad de información de todas las instituciones y la recolección de fotografías. Y el doctor Lorenzo Ortiz, que es su autor, toma esta especie de hipótesis en que el año 1950, el año 1900, perdón, era el comienzo del pueblo de Las Varillas. Dice, y esto me parece central, no quise hablar mucho de todo lo que dice, pero sí de esta contradicción, pero después le voy a explicar, hacerme acordar, Carlos, por los dos que me olvide. Esto es una contradicción, pero puede tener su explicación, o por lo menos tengo una interpretación, que no son datos, pero es sí una interpretación. Dice, el doctor Medardo Álvarez Luque, que para nosotros es el verdadero fundador del pueblo, aun cuando obraba en representación y poder de su padre, don José Medardo Álvarez. Es una contradicción, ¿no? Porque se dice que el padre era propietario, pues él lo considera el hijo. ¿Cómo se explica? Bueno, lo voy a explicar después. O por lo menos voy a dar mi punto de vista. Sigamos. Y así apareció. Desde esa época, bueno, se publicaron en los periódicos, hubo testimonio de vecinos, gente que vivió en esos años, 1905, 10, el 20, las primeras décadas, de todo el movimiento comercial, cómo se fue formando el pueblo. Hay muchísima información de ese momento. No voy a hablar de eso porque es muy largo, pero sí quiero mostrar cómo fue trasladándose las dos posiciones. Entonces, en esto que es del... ¿Cuál era este? Del 69. Se publica tanto en La Voz como en Los Principios las dos posiciones. Unos con una y otro con otra. En uno es muy valiosa, en este caso, en de La Voz Interior, el testimonio de José Basso o de Hortensia Kiener, referido al año en sí de la formación del pueblo. Son testimonios, repito, muy valiosos, que da para seguirlo trabajando. Pero, como ven, estamos en 1969. Y en Los Principios se publica esto, un artículo dedicado básicamente al matrimonio Álvarez Luque, presentándoles como los fundadores. Bueno, esto sería la posición y habla también de 1903. Luego, esto capaz que no lo conocían mucho, pero en el libro de genealogía del doctor Luque, de la familia Luque, escrito por el doctor Luque Colombre, la va complicando un poquito más. Entonces dice, cabe señalar que el doctor Medardo Álvarez Luque, casado con doña Rosario Moncal y su hermano el ingeniero Jesús, hace falta que lo lea o ustedes lo leen bien, son considerados los fundadores de la actual ciudad de Las Varillas a principios de este siglo, pues planearon el primer sector de la población aún antes de la aprobación oficial de 1905. Ténganlo en cuenta esto porque después vamos a contradecir esta afirmación, a pesar que es un gran historiador. Aún antes de la aprobación oficial, o sea, está diciendo que Las Varillas tenía una aprobación oficial en 1905. Bueno, sigamos. Entonces, corté acá porque es larguísimo. Después viene un álbum hecho por el Subiría de los 75 años, después artículos, bueno, una cantidad enorme de material. Pero hay que tratar de condensar y sobre todo mantener cómo se fue dando el tema. Entonces, una vez que terminamos esto y vimos cuál era el problema, dijo, bueno, empecemos desde el comienzo con cualquier tema histórico, que es por el territorio. Si tengo que estudiar asentamiento urbano, tengo que estudiar cómo se fue dando ese asentamiento hacia atrás, no solamente desde que llegó el ferrocarril, o por lo menos esto es lo que creemos nosotros. Entonces empezamos por lo más antiguo. ¿Qué es lo más antiguo? Acá está lo fascinante de esto, que hay otro conflicto en las tierras. Vean el cuadrado rojo, bueno, si lo ven bien,
Ese es el límite de la denuncia de Yuto. En esa época, en el fin del siglo XVIII, no se llamaba más Mercedes, porque la Merced, si mal no recuerdo, le entregaba el rey por determinados servicios que prestaban. En cambio acá se compraba la tierra. Si bien también era un remate público, había todo un proceso, pero la tierra la compraban. Estamos a final del periodo colonial, época de Sobremonte. Entonces, para que tengan una idea aproximadamente en esta región hacia dónde llegaba, por así decirlo, la civilización, y más o menos hasta la altura de Sacanta. Había una línea así que cortaba, que era el camino de los santiagueños, que unía las provincias del norte que iban para Rosario y Buenos Aires, y de ahí, o sea, entre Sacante, Cachín, por ahí Carril Lobo, digamos, esa era la línea. De acá, estaba para acá, hacia el este, estaba totalmente, sobre todo en la parte sur del departamento, estaba totalmente desierta. Casi muy poquitos propietarios. Sigue en la parte norte, en la zona de Villa Concepción, sobre el río, ahí sí. Entonces, esta ocupación del territorio se debe sobre todo a Sobremonte, que necesitaba ampliar fronteras, ocupar territorio, y de esa forma controlaba también un poco el poblamiento de la zona de frontera. Esto fue una política, no fue al azar, fue una política de Sobremonte que venía de los Borbones, que gobernaban en ese momento, para tener control de las fronteras y cierto dominio, porque acá era terreno de fácil ingreso de los aborígenes que habitaban. Los indios del Chaco habitaban en el norte de Santa Fe y en el Chaco. Sí. Sí. ¿Cómo? No, ahora explico. Claro. Claro. Esta denuncia de tierra hecha por Félix Juárez siempre se tomaba como centro o una laguna o una cañada. ¿Por qué? Porque era fundamental en esta zona de Ghana y Brasil, no había un gran valle, era Hola. En esta zona de llanura, donde no había un gran valle o grandes ríos, las mercedes, estas tierras eran de forma cuadrada, generalmente eran cuadradas. Iban entre 1 legua y 4. Pero como centro, ustedes imagínense, plena llanura, bosquecitos, acá no era llanura pampeana salpicada con pequeños montes. No es el caso de la Ribera de los Ríos, donde sí era cubierto totalmente por montes. Entonces tomaba una laguna como centro, y ahí está el mojón principal que se llamaba. Entonces venía el agrimensor, que no era agrimensor, era un idóneo en agrimensura, que era un vecino de acá del lugar. Generalmente venían de la zona de tránsito, ahí había un Yañez, muy famoso por todas las mensuras que hizo en esta zona, sino venían del río Tercero. La laguna de Yuto, que está acá en el centro, que actualmente, bueno, esta foto, por ejemplo, todavía tenía agua, pero actualmente está seca, y esta es la estancia del campo de San Ramón, es el centro de la laguna, de la Merced. Tenía 4 por 4 leguas. ¿Y cómo lo hice también acá, respondiéndote? Porque en el territorio, en los campos, todavía están esas marcas en el campo, que son los caminos. La división de propiedades de esta época están marcadas, en algunos casos, no en todos, pero se puede leer. Obviamente que hay que consultar otros planos de catastro de diferentes escalas, pero hoy, con el sistema de información geográfica y leyendo estos rasgos que hay, por ejemplo, cuando cambia el parcelamiento de los campos, te va dando. Entonces, la parte norte de la Merced está exacta. Yo lo he medido. Siempre vivo midiendo estos campos para ver si realmente esa Merced corresponde o no a la época, y era tal cual. Entonces, una abstracción sería ubicándolo en la actualidad. O sea, este es un cuadro de la actualidad. Y fíjense que la valla está dentro. O sea, está dentro de la denuncia de Yuto. Pero ¿por qué entonces se dice Laguna de la Vaca y no se dice Yuto? Este gran campo, que fue uno de los más grandes, fue poblado por Juárez, sus descendientes, y después al fin de las primeras décadas del 19 lo comenzaron a vender. Hay un censo muy lindo en 1804 que hace el cura de Villa Rosario, donde censa toda la población, y ahí está Juárez viviendo en plena frontera en 1804. Entonces, pasamos al siguiente.
¿Y este qué es? Estas son las tierras cerquitas de las varillas. Ahí fíjense que acá está la ciudad, y una puntita apenas lo toca, que es la denuncia del Pozo de la Arena, Pozo de Arena. Acá está el centro de la laguna, que es el mismo cauce del mismo cauce que hablamos recién. La laguna de Yuto está conectada otra por acá, continúa y sigue para el norte. Esto, fundamental, época colonial. Si no tenían agua, no había hacienda, no había vida, por más que cavaran un pozo de balde para tomar agua, pero la hacienda necesitaba el agua. El Pozo de la Arena es mucho más chico, tiene 4 leguas cuadradas, o sea, 2 por 2 de cada lado, y fíjense lo raro, las varas están dentro de este cuadrado. Ya voy a explicar que tiene que ver con los nombres que decía Carlos recién. Y esto es lo que más nos interesa. Denuncia de tierra de Las Varillas por Hipólito Rodríguez. Esta es la primera vez que aparece en un documento el nombre Las Varillas, y escrito con B larga. Lamentablemente no tengo foto ni fotocopia del documento, yo lo he leído, tengo una ficha, pero en ese momento bueno, no sé qué pasó, no habrá tenido cámara, no sé. Habría que fotocopiarlo y tenerlo, porque es el primer documento donde aparece como Las Varillas. Y es hecho por Hipólito Rodríguez, que era un vecino de Villa del Rosario. Pero vean la ubicación, para poder ubicarlo en el espacio, utilicé este plano de 1875, es el plano de mensura, el plano que hizo Elíasar Garzón, que fue quien relevó todas las tierras fiscales de San Justo en esa época. ¿Ven? Donde tiene un numerito son tierras fiscales y aparecen los nombres. Este plano es muy interesante, porque tiene los nombres, el montecito dibujado, las cañadas, hacia dónde iba la corriente. ¿Ve? Acá está la Laguna de Yuto, por ejemplo. Aparece denuncia de Las Varillas, y Las Varillas está ubicado dentro de Yuto. ¿Qué pasó? ¿Se le fue la mano al agrimensor o al dueño o al denunciante? Bueno, un gran conflicto hubo posteriormente porque los propietarios, sobre todo de la parte sur, porque había superposiciones. Yuto se superponía con los mangrovitos, con y el corral de, como dijimos, el Pozo de la Arena también tiene una superposición, entra un poco acá. Todo eso significó que muchos campos de esta zona, sobre todo, no tuviesen aprobadas mensuras en ese momento, pero estamos hablando del fin del 1800. Hoy no sé qué pasa. No creo que les interese tampoco. Pero es interesante ver que este cuadrado, cómo se superpone con lo de Las Varillas. Entonces acá aparece el problema del nombre. ¿Por qué Rodríguez le dice Las Varillas y después pasa como Laguna de la Vaca? Bueno, esas son cosas que no hay respuesta, a no ser que específicamente esté escrito por qué cambia el nombre. Y bueno, son cuestiones de la historia que lo que sí sabemos que existe una Laguna de la Vaca, y creo que la ubiqué, pero no estoy seguro, al norte de Las Varillas, a unos 3 kilómetros, como desde la ruta 13, por ahí cerca. Entonces, ¿qué pasó aquí? El expediente está incompleto, entonces no sabemos exactamente desde el punto de vista legal cómo fue esta tierra fueron adjudicadas a Rodríguez. Aparentemente es como que el gobierno en esa época ya del periodo independiente no quería otorgar este tipo de concesiones. Entonces como que frenó un poco el expediente y después está cortado. O sea que no sabemos cómo terminó. Lo que sí sabemos que Rodríguez pobló por poco tiempo este lugar, sus descendientes lo heredaron y después son los que venden a la familia Álvarez, pero ya muy, muy posterior. A quien le guste investigar sobre estas personas, siempre me gustó preguntarme por quiénes eran estos personajes. Bueno, Hipólito Rodríguez era un caudillo de la época, no era caudillo, al principio él tenía su profesión, era tropero. Si quieren leer el artículo que publicamos con Carlos en los congresos de caminería hace 2 años, ahí pueden leer las andanzas de este hombre. Era tropero, era caudillo federal, ¿qué más fue? Alcalde de Villa del Rosario, y no sabe leer ni escribir, pero tenía gran prestigio para la época. La cuestión es que por esta zona, todos estos campos que figuran acá, era como una gran puerta inmensa de ingresos de indios del Chaco. En muchos documentos figura que el ingreso era por acá, por el monte de Mendoza, que está actualmente sobre el límite casi con Santa Fe, y toda esta zona, Las Varas, Las Varillas, por acá, un poco más al sur, por acá el Taco, India Muerta, creo que es otro paraje, lugares por donde ingresaron.
cuando las milicias que estaban, sobre todo en Villa Concepción del Tío o Villa Rosario, llegaban, obviamente no encontraban a nadie, porque era imposible controlar semejante cantidad de kilómetros. Entonces, planteado estos tres terrenos grandes, creo que son los más importantes que tienen que ver en sí con la población, con la Fundación de Las Varillas, y en el caso, aquí ven, está marcado en el número 75, dice La Varilla, Montenegro. Bueno, esta es la parcela fiscal, el campo fiscal, que lo denominaron de esta forma, Las Varillas 75, que es la porción de campo que compra Ramón Álvarez, en remate público también, y se forma la estancia de Las Varillas. Fíjense que el topónimo persiste, pero ya no está acá, no está en esta denuncia de Las Varillas, sino está en otro campo. Esto es muy común. Incluso acá en Las Varas, bueno, creo que después lo voy a mostrar, en Las Varas pasa lo mismo, en Sacante, un montón de lados. Es como que se corre, toman el nombre como el paraje más conocido, pero en realidad no estaba ahí originalmente. Y Las Varas. Sí. Bueno, hasta acá son los antecedentes de las tierras para ubicarnos en el espacio y qué pasó en todo este periodo de fines del 18 hasta que llega el ferrocarril. Me faltó decir que el establecimiento ganadero o la estancia principal siempre fue Las Varillas desde que se funda, digamos, 1875 por ahí en adelante, porque fue la construcción que hoy todavía la tenemos, aunque modificada, ampliada, todo lo que quieran, pero fue el establecimiento más importante de toda esta gran zona. Este mapa es del plano del 1924, el oficial. Acá ya tenemos marcada, es muy parecido a lo que mostré recién, pero marcadas las líneas férreas. Entonces, aparecen los dos tendidos, el de Ferrocarril de Santa Fe y el Ferrocarril Central Argentino que pasa por aquí. Lo que hablábamos, fíjense que la forma incluso de los campos son bastante parecidos. El campo de Rodríguez tenía 1 legua de ancho por 2 leguas de largo. Ese era el tamaño original de la Laguna de la Vaca. Entonces en los documentos del 50 en adelante ya el campo se llama Laguna de la Vaca. Y Las Varillas solamente se llama a esta parcela. Fíjense este tamaño de campo acá, es igual que el de Yuto, la misma dimensión, 4 por 4 leguas. Bueno, esto es Las Varas, pero este era el paraje original de Las Varas. Y fíjense que el pueblo está acá. Y si, ¿cómo puede ser? Bueno, estas cosas son inexplicables. Pero bueno, en esa época se tomaban ciertos nombres porque creían que era conveniente hacerlo así. Las Varas está dentro entonces del Pozo de la Arena, que es lo que nombramos recién. Entonces este es el contexto geográfico en el cual el ferrocarril va a hacer su ingreso en esta zona para unir dos ciudades importantes como es Villa María y Río Cuarto. Obviamente hay que pensarlo que eso estaba en escala nacional. Los ferrocarriles de por sí, un tramo no tenía mucho significado si no se lo pensaba en esta red ferroviaria que estaba a nivel nacional. Hay un planito por ahí que puse para que vean. Entonces acá ya comenzamos con el tema del ferrocarril a explicar qué significó, con algunas fechas puntuales y muy precisas con los documentos que son fundamentales para determinar el origen de la varilla. El primero es el año 1901, que es cuando es la ley nacional que se aprueba para la construcción y explotación del ramal a la empresa francesa. Después, 1902, esto es muy interesante porque es un recorte de un diario de Libertad que publicó el doctor Palmero en su libro, donde habla de los parajes por donde iba a transitar la vía férrea. Entonces nombra los parajes, bueno, San Francisco, el Gracho Herrado, el Mangrul, pero esto no necesariamente son las estaciones. Ahora está hablando de campos o de parajes. Esto es 1902, junio de 1902. Acá ya estamos en noviembre y se comienza a mencionar, acá está lo que le decía, ven, esto hay que pensar, siempre tener en cuenta la escala. Esto es planificación, yo diría planificación de negocios, porque era una explotación comercial, por más que tenga, fíjense, entonces acá la empresa trabajaba con distintas zonas de la provincia, desde el Chaco, Santa Fe, entonces tenía asegurado el quebracho, el tanino, el trigo, el maíz, todo para la exportación. Entonces todos estos ramales estaban diseñados para ese tipo de extracciones. La parada de kilómetro 81, esto es muy importante porque habla ya de la futura estación. No estaba construida, pero sí estaba pensada como estación. Y lo nombra de esa forma y dice,
en la parada del kilómetro 81, donde no existe nada y que fue colocado únicamente para cortar la distancia, debe ser de cuarta categoría, siendo ubicada en el límite de los terrenos buenos antes de llegar a los bajos del Mangrullito. ¿Esto qué quiere decir? Que había no solamente la idea de colocar una estación, sino la categoría era en función de los servicios que prestaba. El resto de las estaciones eran de tercera categoría. Y a las varillas le dan una categoría menor, pero dice para cortar distancia. Y si ustedes ven el tramo entre Pozo del Molle y el anterior, las varas, es bastante el tramo. Entonces seguramente necesitaron sí o sí colocar otra estación intermedia. Y habla de las cuestiones también de la dificultad del terreno, ¿eh? Hasta había que obviar todos los terrenos bajos cerca de las cañadas. Entonces, esta fecha es importante también, 1903, porque ya para esa fecha, pero acá me está faltando algo. A ver. Ah, claro, acá. Importante. Acá donde nombra los parajes, en junio de 1902, dice, esto es textual del funcionario que escribe, dice, todos estos parajes, y refiriéndose al Mangrullito, que es el último, en cuyo paraje estaba suspendida la obra en ese momento. Quiere decir que en junio de 1902 los rieles ya habían pasado por las varillas, por el lugar, digamos, donde estaba el futura ciudad, porque si llegaron los Mangrullitos es el campo que sigue. Terminó la Una de Vaca, venían los Mangrullitos. Que para que se ubiquen, tengan idea, para que no hablemos de abstracciones, sería donde está Pozo del Molle y la estancia esta hermosa que está ahí, ¿cómo se llama? Independencia, que está de este lado a la izquierda. Bueno, todo ese gran campo de Mangrullitos, que eso no es de la época colonial, es posterior, como 1840 por ahí. Lo compró también un Álvarez, que debe ser tío de los fundadores, en esa zona. Entonces, junio del 2, los rieles ya habían pasado. Acá, en noviembre del 2, ya se nombra la estación kilómetro 81 con su categoría. Y en esto, que es diciembre del 3, se habilita el servicio provisorio de carga. Después hay otros que son parecidos, van habilitando por tramos, a veces el tren de pasajero, a veces de prueba, después viene una aprobación definitiva, pero son fechas interesantes. Lo que más nos interesa saber es que, es la que sigue, en el 5, la estación kilómetro 81 pasa a denominarse Varillas, y acá comienza también un problema con el nombre. Ustedes saben que en principio había un sector que se llama Varillas y el otro Las Varillas. No sabemos por qué, pero bueno, así fue. Entonces, para unificar y corregirlo, en el 19 le cambian y le agregan el artículo. Porque a veces se llaman Las Varillas. Pero lo más interesante es que desde el punto de vista oficial, acá, el 4 de abril de 1904 es cuando queda inaugurado oficialmente el nuevo ramal. Todos los autores, todos los que han investigado poblaciones de este ramal coinciden con esa fecha. Incluso hay alguna nota publicada por algún funcionario del ferrocarril también dice lo mismo. Entonces, esta es la fecha oficial del paso del ferrocarril, donde asistieron los funcionarios, toda la cosa. Bueno, de la estación hasta kilómetro 81 pasó a ser estación Varillas. Y este es casi, digamos, el germen poblacional. Así como en las ciudades coloniales, su germen, ¿cuál era? La plaza central y sus instituciones alrededor. Catedral, el cabildo, el ayuntamiento, lo que fuere. Ese es como el centro principal. Para estos poblados ferroviarios era la estación de tren. Y cuando hablo de estación, no hablo de estación de pasajeros, hablo de toda la actividad que generaba la estación ferroviaria. La estación ferroviaria básicamente era como un puerto, era un lugar de embarque, de descarga de mercaderías, de pasajeros. Entonces, todo esto tiene valor histórico como núcleo, como un embrión fundacional. Entonces, sí. ¿Qué tal? La estación. Sí. Yo creo también que el que me espero de eso se cuenta, si no alcanza ese mejor. No, Sergio, ya no sé qué modificaban. Seguidor de la carretera para la obra. Sí. Sí, es una cuestión técnica de las locomotoras que era necesario. Y por ejemplo, en este ramal lo que he detectado que había muchas diferentes las distancias que entre había uno y otro. Hay desde 13 kilómetros, 17 hasta 38, 25. Era porque también hay una zona de muchos bañados y necesitaban ubicar todas las poblaciones en lugares más altos y que no se inundaran. Básicamente era por eso.
Pero sí es cierto, es cuestión técnica de la división, pero no hay tampoco decir, quedan 15 o 20. Por ejemplo, la ruta 13 sí, ahí están entre 15 y 20. Entonces, lo que quería mostrar esto, porque nunca se mostró, que es el plano de la estación ferroviaria, que no se sabe, y no tenemos documentos precisos cuándo se construyó, si fue en el 4 o en el 5, pero por ahí, los primeros años seguramente. Esto es de 1913, donde el funcionario local o el jefe de la estación pide que se amplíe la estación. Es hermoso la fundamentación, porque da todos los datos estadísticos del movimiento de la estación, por lo cual cree que tiene que tener más espacio para mover todos los servicios. Entonces la empresa hace un plano, que es esta planta, esta es la carátula, donde dice Ferrocarril de Santa Fe, estación Varillas, todavía está escrito así, ya de 1913. Esto lo puse como para ejemplificar que este centro de los polos ferroviarios es el ferrocarril y no hay otra alternativa. O sea, lo demás es complemento. Cuando hablamos de la colonización, los campos que se cultivaban, la gente que trabajaba en el campo, trabajaban en el campo y tenían sus servicios básicos que se lo abastecía la ciudad. Pero no significa poblamiento urbano. O sea, una cosa es el poblamiento urbano y otra cosa la población rural. ¿Está? Si bien estaban estrechamente vinculados y uno se alimentaba del otro y uno dependía del otro. Entonces, esto equivale al cabildo o a la catedral, o en el caso de los poblados de frontera, donde había un fuerte principal frente de la plaza. Bueno, entonces aquí comienza la propuesta para fecha de fundación. Analizado toda la documentación, interpretado todo lo que se publicó, nosotros creemos que la fecha de fundación debe ser, o nuestra propuesta, debe ser el 26 de marzo de 1903, que es la fecha en la cual se escritura la donación de terrenos por parte de José Manuel Robert hacia la compañía francesa. Ahora vamos a explicar y vamos a dar los fundamentos, porque ahí le ponemos como la fecha, pero hay que dar el fundamento. Bueno, la escritura de donación. En 1902, el José Merlo Álvarez, que era un hombre grande para esa época, le da poder a su hijo para que lo represente, para que, compra, venda, haga todo lo que esté a su entender en nombre de él. Eso básicamente es un contrato de mandato. En el Código Civil, está, en el viejo y en el actual está, lo leí y busqué, en el actual es el 1008. No me gusta memorizar estas cosas porque me parecen el vicio, pero decía, me acordé porque es mi fecha de nacimiento, 1869 es el artículo del Código Civil. Entonces, el contrato de mandato es eso, es una persona que es el mandante, le da un poder al mandatario, que no necesariamente tiene que ser familiar, para que lo represente en su nombre. Eso básicamente es el contrato. Entonces, lo que hace el hijo es esto, es representar a su padre en todo lo que tenga que ver con la venta o la donación de terreno y demás. En este caso es una donación, dona íntegra toda la zona, la franja de las vías del tren y la de la planchada, que le decimos nosotros en los pueblos, que es el cuadro de la estación, para que el ferrocarril ocupe ese lugar. Esto es en marzo del 2003. Era... No, pero en el caso de que se negara, podrían expropiar. Por ejemplo, las vías se expropiaban. Muchas del tendido de la vía se expropiaban. Pero en general había un acuerdo, porque hay también una cuestión técnica. Recuerden que, además de esto de las distancias, el terreno tiene que ser bueno, estar bien ubicado, no tiene que ser bajo. Entonces, por eso iban variando. En algunos casos era muy tosudo la gente y no donaba y no quería que el ferrocarril pasara por su campo, porque se lo cortaba o porque no quería, en fin. Entonces, lo central de este documento, que ya vamos a ver el original, la copia del original, dice esto. Además de, en principio, obviamente, que describe con lujo de detalle las dimensiones, los colindantes, pero vamos a evitar todo eso porque está publicado ya en varias veces. Dice lo esencial, que esta donación la hacía su representado, respondiendo al compromiso formal por parte de la empresa de ubicar una estación de ferrocarril en lugar y posición anteriormente deslindada, y que había ya tomado disposiciones en el sentido de formar un pueblo en terreno de su propiedad.
O sea, ahí está lo que decía Carlos al principio, está la voluntad. La voluntad está establecida en esta escritura donde dice, yo quiero que pase el ferrocarril, lo voy a donar porque quiero formar una nueva población en torno a la estación de tren. Esta es la voluntad. O sea, ahora, ¿cómo materializó esa voluntad? Bueno, es lo que un poco está ahí en la nebulosa, o fue la cuestión de decir, pero si no había plano, ¿cómo va a ser el fundador si no había plano aprobado por el gobierno? Bueno, este es el documento. La escritura se firmó en Villa del Rosario, donde estaba la escribanía de Colino Conte. Era la única que había acá, la más cercana, si no había que ir a San Francisco. Y todos los documentos de esta época se hacen ahí. Entonces, dijimos que tenemos esa voluntad perfectamente establecida, pero que nos faltaba determinar por qué no había plano, por qué el ingeniero Jesús Álvarez Luque no presentó plano. Bueno, esto lo vamos a ir explicando ahora de poco. Otro documento fundamental para determinar, además de la escritura, fue consultar el testamento. El testamento que está dentro del juicio sucesorio, que esto sí no se había consultado nunca, y medio de casualidad lo encontré porque en realidad estaba buscando, se busca con índices, a través de todo archivo hay un índice y uno busca por nombre. Y nunca me figuraba José Medardo Álvarez, no estaba, no puede ser, tiene que estar. La cuestión es que fallecieron los dos, los esposos, en el mismo año. Y entonces la carátula no es esa, pero la carátula está con el nombre de la mujer. Entonces, ahí, por eso digo, de casualidad lo encontramos. Y están todos los bienes puestos en el inventario, por lo tanto ahí está toda la descripción y lo que le toca a cada heredero. En este juicio sucesorio, tramitado en 1909, se declararon herederos sus hijos llamados Teodoro Medardo, que esto hay que aclararlo, que está el nombre del hijo, porque el padre era José Medardo. Después, Catalina, que era monja, Julia, Rosalía y Clotilde Álvarez Luque. Jesús, creo que lo nombre. Solamente 2 de ellas reciben como herencia terrenos pertenecientes al pueblo de Las Varillas, fundado por su padre. Julia, el sitio C de la manzana 53, Rosalía, los sitios H y E de la manzana 51, y luego está la hijuela del Quinto, los sitios D, E y F de la manzana 53, y todos los sitios anotados del 51. Bueno, es largo, por eso traté para que se entienda lo esencial. Quiero que se entienda lo esencial, no tanto el detalle de qué lote y qué manzana. Entonces, acá está descrito lo que reciben como herencia sus herederos. Esto quería aclarar que lo estuvimos discutiendo todo. ¿Qué era la hijuela del Quinto? Digo, ¿qué corno será esto? Porque no soy abogado, no sé qué es. Entonces consulte, después de un debate, resulta que cuando hay en las herencias, hay un derecho que tiene la persona que testa, que hace el testamento, de disponer un 20% de su herencia a piacere, como quiera. En aquella época, claro, el 20% era el quinto. Por eso que todos los testamentos de los sucesores de esa época figuró la hijuela del Quinto. Quiere decir que ese 20% de todos los bienes lo disponían como quisieran las personas que habían fallecido. Entonces, acá hay una parte de sitios entonces del pueblo de Las Varillas ya adjudicadas a estas 2 hermanas, y el resto era lo del Quinto. Y acá está, es una copia, no se ve mucho, pero está en la hijuela de cada uno, donde dice el monto, se pone el monto de qué le toca a cada uno, y luego está obviamente la descripción de cuál es el bien exacto que le toca a cada uno. Lo interesante de decir es que, antes de llegar acá, es que en las hijuelas, quienes reciben lotes dentro del pueblo de Las Varillas son solamente Julia y Rosalía. Los demás, los varones no reciben en forma directa. A lo mejor después lo adquirieron por la hijuela, o no sé, pero por la hijuela del Quinto, pero no reciben herencia. Es decir, cuando fallece el padre, todos los lotes eran de él, y por ser bienes, digamos, gananciales de la mujer, pero no de los hijos. Los hijos heredan recién a partir de 1909. Esto es lo más interesante. En la parte de observaciones, cuando termine el inventario, lo puse así porque lo tengo que leer, porque no quiero inventar. Dice, a los efectos consiguientes se hace constar que se ha dejado sin inventariar algunas quintas y sitios que pertenecieron a esta sucesión por no pertenecer ya en virtud de haber sido vendidos con anterioridad a estos inventarios por el señor Medardo Álvarez, uno de los causantes de la misma. Causante se refiere al causante del juicio sucesorio.
habiendo sido pagados totalmente algunos, otros en parte y los demás haberse fijado por importancia. Bueno, y después empieza a nombrar. Estas quintas y lotes son los siguientes. Quinta letra U, bueno, y ahí nombra a todas las manzanas con los lotes y demás, los que ya habían vendido. Eso es muy interesante porque ahí podemos saber qué grado de desarrollo o de venta de lotes tenían las varillas en ese momento en 1909. Como no soy arquitecto, además historiador sí, pero me gustan los dibujos, los planos, entonces hice un plano. A ver cómo saldría esto, cómo se podría reconstruir esto en un plano. Bueno, y salió esto. Porque no fue un capricho, ¿no? Utilicé 3 fuentes. Un plano que tenía de 1950 y pico, que me facilitaron los descendientes del doctor Albert Luque, que básicamente esto estaba igual y había un poco de diferencias en las quintas, pero esto igual, las mismas dimensiones, igual, coincidía todo. Entonces crucé eso con el inventario, lo que vimos recién, y el plano de Carlos Strelzig, del arquitecto famoso alemán que tuvieron ustedes, donde figura ya los 3 sectores urbanos y están dibujadas las quintas con sus nombres. Entonces, utilizando esas 3 fuentes pude desarrollar esta planta, que esto sería el trazado original de lo que hizo el ingeniero Jesús Albert Luque. Entonces, cuando se tenga que dibujar la planta original de las varillas, debería incluir las quintas, porque generalmente no se las incluía, o no, en las publicaciones que vimos no se las incluía. Esto es importante porque en estas quintas hay como rasgos también de las colonias agrícolas. Las colonias agrícolas tenían este sector quintas, chacras, y luego venían los campos en sí de 100 hectáreas. En estas pequeñas quintas, ¿qué hacía la gente acá? ¿Para qué lo utilizaba? Bueno, básicamente eran pequeños lugares donde se sembraba alfalfa, había cortadores de ladrillos, tambos, todas las actividades que necesitaba el poblador urbano, pero tenía que estar cerca, no podía estar en un campo a 20 kilómetros. Entonces estas pequeñas campitos, digamos, parcelas que iban desde 4 hectáreas a 7 hectáreas, ustedes pueden ver acá, se desarrollaban estas actividades. Y es muy parecido a lo que eran las ciudades coloniales también, había algo similar. Entonces las quintas ocupó todo este sector irregular, porque acá tenemos el colindante con el Pozo de la Arena, pero todo esto son los terrenos, en definitiva, la forma que tomó el pueblo primero, el sector primero de las varillas. Y luego lo que hice fue, bueno, conectarlo con los otros 2 sectores. Este es el de Berta Besancenot, la mujer de Ravenet, en 1905, y este es el del 12, del Ferrocarril Central Argentino. Acá no lo dibujé, pero también hubo que pasar por la villa por aquí. Esto está copiado del plano original de 1912, donde está hermosamente dibujado todas las instalaciones que debía tener la estación ferroviaria en 1912. Entonces estos son los 3 sectores fundacionales de las varillas. Obviamente el de los Álvarez Luque es el primero, el segundo y el tercero. Después comienza el parcelamiento, más quinta y todo lo que sigue después. Pero originalmente este era lo que fue la ciudad de Las Varillas. Y esos 3 sectores urbanos. Bueno, dijimos que teníamos la fecha, proponimos esa fecha con la fundamentación de los documentos que teníamos y estas reconstrucciones de los planos que hicimos. Y entonces ahora tenemos que poner las categorías o los rangos de todos los actores sociales que intervinieron, que fueron básicamente la misma familia, pero que había una gran confusión. Entonces nosotros lo que proponemos, el fundador es José Merlo Álvarez porque es el propietario de la tierra, del campo, y es quien tiene la voluntad de fundar un pueblo. O sea, expresado en esa escritura que les mostré recién, y su hijo, Jesús Álvarez Luque, es quien, bueno, ahora voy a explicar por qué sigue, hace el plano del pueblo. Pero no sabemos cuándo, porque no existe, seguramente existe un plano, pero no se presentó oficialmente. Bueno, acá ves una pequeña descripción a modo biográfico nomás, no lo voy a describir todo, pero bueno, es una persona típica de la familia acá de la zona de Villa Rosario, Río Segundo, descendiente de portugueses. El primer Álvarez era Diego Álvarez, portugués. Primero le dieron merced de tierra en la zona de Río Primero. ¿Cómo era la merced? Hualchara, puede ser. Hualchara, cerca de Santa Rosa, por ahí en el centro del departamento, ahí estaba el primer Álvarez. Bueno, y después se instalan en la zona acá del segundo Arroyo de Álvarez,
y de ahí desciende don José Medardo. Y bueno, también descienden otros Álvarez famosos, ¿no? Por ejemplo, el más famoso de todo de Calchi, es que lo digo porque me toca, Julián Álvarez. Desciende directamente también de la principal rama, igual que José Medardo. Soy de ahí, bien. La pedanía Arroyo de Álvarez tiene que ver con esta familia también, que está en el Río Segundo, porque ahí también tenía una estancia un sargento, sargento era de las milicias, Anselmo Álvarez, si mal no recuerdo, donde instala y bueno, sabe que fue muy famoso y le quedó su nombre al Arroyo de Álvarez. Y ahora seguimos con el hijo. Bueno, entonces, si el fundador es el padre, ¿el hijo qué es? Nosotros consideramos que es un loteador y benefactor. Estos son los títulos que normalmente utilizamos cuando hacemos los informes. ¿Por qué loteador? Porque en realidad él no hereda del loteo original, no hereda lotes, todos los loteos los hace posterior al fallecimiento del padre, y que son estos: el denominado barrio Álvarez Luque, que estaba fuera del trazado original, y dentro del trazado original sí, los barrios de Hermanos Dominique y barrio del Colegio de los Hermanos, varios años posterior al fallecimiento del padre. O sea, fue una persona que llevó adelante loteos con, bueno, obviamente con mira del progreso del pueblo y demás. En algunos dentro de la trama, es probable que después del fallecimiento de los padres, esto ya es más difícil de determinar, pero hayan tenido, usted sabe que en toda herencia hay movimientos internos, uno hermano le compra el otro le hace un trueque por tal cosa, seguramente de algo esto debe haber pasado. Y luego sigue el hermano, que simplemente es el profesional, el ingeniero civil que realizó el plano. Jesús Álvarez, en Villa Rosario, una figura muy importante porque fue... creo que no lo puse acá, pero más también fue intendente. José Medardo fue intendente. El hijo, el doctor, también fue intendente, y creo que Jesús también. Trazó el plano, por ejemplo, de las varillas, el arañado, el pueblo San Ignacio en Luque, la parte norte, digamos, de Luque, donde va a estar la estación de transporte de colectivos. Bueno, ese es el sector que hizo. Y si ustedes ven el trazado de la plaza, cómo colocó en relación al eje visual de la estación y la iglesia, es igual que el de la varilla. Es una cosa muy neoclásica, donde ubica un eje central. Ubica la plaza, no está la plaza corrida en costado, sino hay que rodearla. Bueno, esos son los diseños neoclásicos que se hacían en el siglo XIX. También diseñó el Parque Álvarez Luque, en las actuales instalaciones del club. Siempre se me confunde porque creo que es el Alma Fuerte. Huracán, ¿ves? Sabía que me iba a confundir, perdón. Profesor, Sí, el señor te está mostrando sí, buena tendencia de vida en Rosario, y en la historia de la ciudad está reconocido como el mejor de todos los altos luces de la historia. sí, puede ser. Algunas cosas se me han pasado. Sí, sí. Sí, sí. Incluso la biblioteca municipal lleva su nombre, se llama Biblioteca Municipal de Rosario, ingeniero Jesús Álvarez Luque, porque se forma sobre la base de su colección privada. O sea, es más, tenía su biblioteca privada y la transformó en pública, digamos, de hecho, prestaba sus libros, era como el bibliotecario también, ya viejito. Entonces, en su homenaje después lleva su nombre y es la actual biblioteca municipal. Y el parque también lo diseñé con un sistema. Tengo alguna fotografía donde se ve la forma que tenía muy neoclásico, con arbustos, rosas y demás, que todo eso después se transforma cuando se forma el club. Bueno, como otro personaje como loteador, bueno, es la señora esta francesa, Berthe Besancenot, que es la mujer de Ravenet. Ustedes saben que es todo el nombran a Ravenet como, y es cierto, como porque era el principal protagonista, porque él estaba a cargo de la construcción del ramal, pero la señora fue la que presenta el expediente para que se lo aprueben el loteo del otro lado de la estación. Es 1905, esta es la fecha que se lo aprueba. Que en realidad esta es la fecha que Luque y Colombre se acuerdan cuando al principio decía que aprobaron el plano oficial de las varillas recién en 1900, pero no es el plano oficial de todas las varillas, es solamente de este sector urbano, del central o del Belgrano, digamos, para el otro lado. Entonces, esos pequeños errores, si no se aclaran con el tiempo, bueno, generan este tipo de... bueno, y es considerada también la fundadora de las varas porque el campo y luego el loteo también estuvo a su cargo.
Y su esposo, Luis Javier José Rabenet, nació en la ciudad de Loan, ahí lo encontré como que eran los dos oriundos de esa ciudad, y hacia 1891 estaban establecidos en Río Cuarto, ahí nacen sus hijos, seguramente en alguna obra del ferrocarril, y es quien aprueba luego el tendido en el Central Argentino en 1912 su otro sector. Entonces estos son, digamos, los protagonistas de todo este proceso que nosotros le pusimos como un título o para de algún modo tener una, no sé si jerarquía, pero un rol dentro de todo este proceso. Porque a veces para un pueblo es muy fácil porque generalmente una persona hace todo, pero cuando intervienen ya varios personajes, bueno, se dificulta un poco. Y otra cosa, utilizamos la palabra loteador y no urbanizador. ¿Cuál es la diferencia? Loteador es una persona, un privado, o puede ser un grupo, o tal vez una empresa, presenta un expediente para hacer un loteo urbano. Pero urbanizador se llama generalmente cuando es una empresa que se dedica a esa actividad. Si un urbanizador se dedica a hacer loteos urbanos, que sería el sinónimo de desarrollador, se le dice hoy. Pero es lo mismo. Entonces no puede ser urbanizador. O sea, estas personas solo fueron loteadores que en ese momento necesitaron, bueno, tal vez también vieron un negocio, obviamente, pero esa es la diferencia. Después me queda lo del final, pero quería decirle el comentario de 1950. ¿Por qué creemos que hay esta confusión en el 50? Si bien tenían presente que José Merrador es el propietario de los campos, sin embargo reconocían esa contradicción que él lo reconocía como al doctor como fundador. Porque creo que en realidad hay que tener en cuenta que para ese momento a quien veían siempre y quien tenían presente era el doctor Álvarez Luque. El padre probablemente ni vino a su campo porque ya era una persona grande y falleció ahí nomás al poquito tiempo del establecido de llegar al ferrocarril. No, 80 y pico, pero bueno, no importa, pero era grande. Entonces, imagínense para la gente que vivía aquí en el campo cuando venía los Álvarez Luque, porque generalmente las familias propietarias tenían cierto prestigio, entonces seguramente vinieron a conmemorar las fiestas patrias o las procesiones de hecho que estaban acá, y siempre veían al doctor, él era el representante de la familia, y el padre nunca apareció. Y es lógico pensar que sea así, por eso en el inconsciente de la gente, o cuando tenían que tratar el contrato de una parcela de campo además, era el doctor Álvarez con el que hablaba. Y el padre, bueno, quedó en la historia, no se lo conoce, pero desde el punto de vista legal era el padre del propietario. O sea, hay que diferenciar eso, lo legal, que tiene que ver con lo histórico, pero también lo de la convivencia diaria o ponerse en la situación de la gente en ese momento. Yo creo que eso tiene que ver con esa contradicción de 1950, que obviamente tampoco está bien que se haya mantenido tanto tiempo, es demasiado, pero creo que habría que separar eso. Por un lado, el reconocimiento al movimiento que generó como colonizador y todo lo demás el doctor Álvarez Luque, pero el propietario, quien compró el campo y quien hizo las gestiones para llevar el tema de la estación de tren fue el padre. Entonces creo que ahí hay, no sé si llamarlo justicia o qué, pero poner el padre en el lugar correcto que tiene desde el punto de vista legal. Por eso le damos el título de loteador y benefactor, porque sabemos que el doctor Álvarez trabajó en muchas instituciones, que hizo beneficencia a un montón de obras, en los loteos que vimos, o en las construcciones de algunos edificios, pero hay que separarlo. O sea, me parece que hay que separarlo porque si no, después volvemos a estas cosas que se escribieron de mezclar todo. Entonces se pone que Rosario Moncada también fue fundadora, pero no tiene nada que ver, era la mujer del doctor, y punto, y heredera de los bienes de la estancia de las Varillas, y nada más. Entonces no se puede mezclar. Yo creo que acá también un poco el lío viene porque todos eran parientes, tenían un cierto rasgo de parentesco. Pero a esta altura, con todos los documentos que tenemos, más los que aportamos nosotros, creo que ya debería, me parece, quedar medianamente establecido. Obviamente es nuestra propuesta, es nuestro punto de vista, si bien hicimos algunas interpretaciones, pero en general nos hemos basado siempre en la documentación que encontramos. Bueno, eso es todo.
debe pues la envía con ustedes. Hola, hola. Lido recibo el mira es que no está aquí son ¿Qué documento para ustedes certificaría el 26 de marzo? sí. ¿Cuál es el documento, digamos, que certificaría el 26 de marzo de 1903? De la escritura. La escritura. Bueno. Hola. ¿Hay una La escritura? escritura que mostramos ahí en 2 páginas, esa era la copia de la escritura, del original, del escribano Alcalino Conte. ¿Se acuerda que les conté que debe ser Rosario? Bueno, ese es y en la misma escribanía, un año antes, le había dado el poder. En 1902 le otorgó este poder para representar. ¿Ya estás? ¿Y la tarjeta? Sí. Muy buenas noches. La mayoría de la gente que está presente me conoce, pero me presento. Yo soy Eduardo Bachetti y de mis 12 libros publicados, 2 que están dedicados con exclusividad a la historia de las varillas. Hace exactamente 30 años, que con el doctor Roberto Palmero, que está aquí enfrente, notamos diferencias tremendas con esta cuestión de fundación. Y nos pusimos a trabajar con la otra postura. Voy a utilizar pocos minutos, pero me gustaría que me recuerden lo primero que pusieron en pantalla, porque no recuerdo los títulos, pero sí el primero. El nombre, ¿por qué las varillas? No recuerdo el año, pero los reyes de España fundan el condado de Quintanilla en Valladolid. Tercera y cuarta derecho o sucesión corresponde a 2 hermanas. Primero una, luego la otra, naturalmente. Ellas llamaban Ledesma, no recuerdo qué otro apellido, de las Varillas. Ledesma de las Varillas. No sé si lo tienen en cuenta los profesores. Condado de Quintanilla, Valladolid. Entonces, tal vez esto tenga mucho que ver con el nombre nuestro, o tal vez no. Segunda pregunta, o segunda punto. Creo que hablaban de fundadores. El ferrocarril no tenía que pasar por donde pasó. El proyecto que toma vida el 20-21 de diciembre de 1901 y se transforma en ley en el Congreso, decía que debía unirse las ciudades de San Francisco con Villa María con un tendido de vías férreas de trocha angosta, manteniendo ya la existencia de Quebracho Herrado cerca de San Francisco y Silvio Pélico, otra población creciente en las cercanías de Villa María. El resto tenía que ser una línea recta. Esa línea recta hubiera pasado a 12 kilómetros al este de las Varillas, más o menos donde está el empalme que nos lleva a Villa del Vigil. Pero 2 fuerzas extraordinarias que tenía el señor José Medardo Álvarez, lo dejo de lado a su hijo, eran peso político en la provincia
y un gran peso con la Iglesia, con el catolicismo, era muy católico. Esas dos cosas hacen que este señor, sabiendo que el progreso pasaba con las vías, logró traer a este lugar el tendido de vías. Por aquel primer lugar no nació ningún pueblo, y por este, con excepción de Quebracho y Rado ya existentes, todos los restantes, Saturnino María Laspión, Las Varas, Las Varillas, Pozo del Molde y así, La Playosa y el resto. Entonces, ¿por qué no tener en cuenta que hubo un convenio oscuro, contado por viejos señores que yo preguntaba y preguntaba ya de niño, oscuro, con el ingeniero que tenía a cargo la obra? Ese es otro tema. Y lo último, en el año 1902 había comenzado a crecer una aldea a 12 kilómetros al oeste de Las Varillas, y todos los que estamos en las distintas posturas o en ambas posturas nos nutrimos de las mismas fuentes de información. Todos tenemos los mismos papeles, pero solo el doctor Palmero y yo, hasta que ahora estos amigos, arquitectos e ingenieros que continúan la propuesta, nunca nadie nombró todo esto que estoy contando. El pueblo estaba a 12 kilómetros y se llamaba El Saucecito, así se llama en la actualidad los campos de la zona. Bien, ¿qué más quiero agregar? La población, al ver que ya el ferrocarril estaba pasando por aquí, tuvo que trasladarse porque lo único que significaba progreso era el ferrocarril. Ya habían comenzado a hacer su iglesia ahí en el Saucecito. Quienes conocen la escuela 25 de Mayo continúan hacia el Jumial 2000 metros y allí es el Saucecito. Sí. La iglesia quedó a la altura de una tapia común y la piedra fundamental está en Pozo del Molde, en un taller metalúrgico, porque uno de los vecinos emigró de allá y se fue a Pozo del Molde. Más o menos esto es para tenerlo en cuenta. ¿Por qué aquellos se vinieron? ¿Por qué allá no existe nada? ¿Y por qué aquí crecieron los pueblos? Señoras, señores, señores profesores, muchas gracias y muy buenas noches. Tenía pensado y le había dicho que no iba a hablar, pero no voy a desaprovechar la oportunidad de la presencia de ellos. Dijiste algo en lo que no estoy de acuerdo. No soy historiador, no soy escritor. Yo creo que vos me han leído. Me contó, primero quedé asombrado cuando vi una escritura pública donde en el 1909 se está diciendo que el fundador de Las Varillas fue don José Medardo Álvarez. Y terminado el tema. Terminado, además de todo esto documento y todo lo que dijeron y lo que nosotros, nuestra postura coincide plenamente. En un momento dijiste, en el 1902 el tren pasó por Las Varillas. Yo relato en lo que le llaman libro, yo relato lo que el señor Oade me costó horrores, invertir cualquier cantidad de tiempo de mi vida e invertir en dinero y perder trabajo, llegar a una oficina, como decían nuestros,
donde estaba en ese momento el ministro del Interior, el Randazzo, de la actual condenada, y con quien tuve el gusto de hablar, y que se puso a disposición. Y conocí a un señor Waden, está el currículum en el libro mío, que dicen que es la persona que más conoce los ferrocarriles franceses. Y la computadora que yo utilizaba estaba en la biblioteca Sarmiento. Y me dice, ¿de dónde corno sacó usted? El tren pasó por el 1902 en la Marida. ¿De dónde corno lo sacó? ¿Y de dónde, peor todavía, dice que el 4 de abril fue la fundación? Acá no hubo, le contesté. Le dije, cuando hablamos del mangrullo estamos hablando del mangrullito. Cuando hablamos del mangrullito estamos hablando donde empieza toda la zona inundable. Cuando hablamos del mangrullito estamos hablando de trincheras, lo que conocemos todos nosotros hoy como trincheras, o de lo que tenemos más de 75 años, recordamos que se le llamaba casilla en medio. Y le digo, vea, una escribana que publicó 80 libros, le cambiaba esto, aquello, llegó todo hasta Arroyo del Godón, porque Arroyo del Godón, la historia absolutamente desconocida, y la escribana cita a Efraín Ubilló, y tenía un programa de televisión, un amigo del alma fallecido, y de radio, profundo conocedor de la zona, que tiene un libro sobre las varas, estoy hablando del amigo Raspo, donde nos pensábamos en discusiones. Raspo aseguraba también, y lo citaba a don Efraín Ubilló, con quien tuve innumerables charlas, con quien estuve innumerables veces en la casa, conocí la hemeroteca de don Efraín Ubilló, la memoria prodigiosa que tenía y la enorme cantidad de mentiras que contaba, porque si le gustaba contar una mentira, y ahí espero que ustedes la hayan aprovechado. Y largaba el bonazo don Efraín Ubilló, que tampoco fue historiador. Le dieron el título, se podrán haber dado varias causas, pero no fue historiador, con el título otorgado por una Universidad Nacional de la República Argentina. Y le dije, vea, dentro de los modestísimos conocimientos míos, es por unanimidad, se me ocurrió decir semejante estupidez. Y me contestó el señor Waden. Me dijo, Palmero, ¿y desde cuándo unanimidad significa unanimidad o verosimilitud? ¿Desde cuándo? Se mueven los elefantes que sostenían a la tierra plana, y podría estar 5 o 6 años contando todas las estupideces que por unanimidad, pero ¿qué se van a dar por cierta? ¿Qué se van a dar por cierta? Si te dicen, hoy, por hoy, hay terraplanistas, están no sé qué macro de que ya está por cumplir un día luz, está a cientos de miles de millones de kilómetros, que han mandado hace 40 y pico años, se ve la Tierra redonda, todo redondo, y siguen diciendo que es plana. Nosotros hicimos, con la intendencia del doctor Rujinski, hicimos un mural, se invitaron a todos los jubilados ferroviarios, se puso en el lugar de la estación, aplaudimos, todo, qué bárbaro. El 4 de... Bueno, yo les suplico que averigüen ustedes que lo estudian. La información en la que yo me referí, y les puedo dar el número del libro de Efraín Ubilló, donde la cita no está comprobada de que haya existido, según la gente con la que yo me comuniqué del ferrocarril argentino. Por último, vi la fecha y llamó sobremanera la atención del 8 de diciembre, publicado ayer, cuando hablaron del nombre de Jesús Álvarez Luque, hermano del doctor Medardo Álvarez Luque, que se recibió el 8 de diciembre del 4. A mí me costó más de 3 años, no soy historiador, hasta que llegué al rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba. Se recibió increíble.
y logré enterarme, creo que en esa época se rendía, en el 1904, ante la presencia del señor gobernador de Córdoba. El título no lo recuerdo con exactitud en este momento, sí puedo garantizarles a ustedes que fue en la segunda quincena, y ahí estaba la fecha, 8 de diciembre del 4, egresó de la Universidad Nacional de Córdoba en el técnico de ingeniero. Y aprobó el examen que se tomaba al frente del gobernador, le suplico que lo averigüen, en la última quincena de diciembre. Y me tocó ser coautor de muchas colegiaturas, entre ellas la de archivero. Y de Tanadi para arriba y para abajo, me sirve todo el desorden porque no tenía la más mínima idea de qué me hablaban. Yo tuve en mis manos, en la calle Humberto I y Jujuy, sobre Humberto I, donde estaba. Perfecto. Tuve entregado por las personas más prestigiosas de Córdoba el documento que se presentó para la inscripción de. Dicen que no, que en el libro del doctor Ortiz dice que no se presentó. Yo digo que yo tuve el documento en mis manos, que era una cartota celeste y que lo único que faltaba era el plano. Y me pregunto, si un ingeniero recibido el 8 de diciembre del 4, que rindió ante el gobernador, que ustedes corroborarán, en la segunda quincena de diciembre, y que presentó en esa fecha, en 1904 plano, estaba habilitado. Sí, estaba habilitado. Bueno, estoy empezando a escribir otro libro de todo lo que dijeron ustedes. Quedé notablemente sorprendido por las fechas, sobre todo donde se le trata del fundador del pueblo en el 1909, a José Medardo, y no al doctor Medardo. No sé. Y muy bueno el estudio que hizo usted, le tendría que haber contado que el doctor Medardo del Duque se casa con Rosario, con la viuda del tío. Tío. Sí, previo a que el Vaticano, rápidamente, era una familia. Yo, perdón, don Palmero, pero se nos está yendo la gente y queríamos... gracias. Sí, o sea, preguntas puntuales, porque, bueno, ambos intervinientes, nosotros nos estábamos refiriendo exclusivamente, no nos importa si el ferrocarril pasó un poquito antes, un poquito después, nos estábamos refiriendo a lo que yo dije en la primera parte, la voluntad fundacional, cuándo fue y quién tuvo la voluntad fundacional. Porque eso es el paradigma teórico de la fundación de pueblos, villas y ciudades. Todo lo demás, los antecedentes, que hubo población antes, que la gente vivió en un pueblo y después se trasladó, que era muy común eso a medida que se instalaban las líneas férreas, todo eso son antecedentes buenísimos y valiosísimos que enriquecen la historia. Pero el pueblo que hoy vemos es el pueblo que trazó y describió con los documentos Sergio en base a una teoría de fundación de pueblos, villas y ciudades, que es un marco teórico que lo define precisamente. Quería una cosita. Perdón, claro, se nos va la gente. Sí. No hay más. Respecto al pueblo, se me pasó en ese momento, pero ahora Roberto me lo hizo acordar. El tema del plano, sí es cierto. Jesús se recibe en esa época, en diciembre de 1904. Pero si en el 1903 Guatzines ya tenían boletos de compraventa algunos propietarios. Entonces, ¿cómo puede hacer un boleto de compraventa si no tengo un plano? Cosa difícil. El plano se puede hacer de índole privada o pública. Pública, si le elevo al colegio de arquitecto o de ingeniero, entonces está aprobado. Pero puedo hacerlo privado. Yo con algo simple loteo, es más, no necesito ni relate antiguo. Lo hago a mano, y empiezo a vender como muchas estafas se hacen así, digamos. Entonces, es probable que si hizo un plano privado, lo hizo el ingeniero que todavía era estudiante, no había recibido, y con eso empezaron a vender los lotes. En algún momento, no se sabe por qué, se presentó o no, y ya está, no se presentó, porque no está. La otra opción podría haber sido Jesús hacía el plano y se lo firmaba otro profesional, y que puede pasar también, porque si el plano entraba al gobierno, a la repartición pública para su aprobación, sí o sí tiene que tener una firma profesional. Y eso lo hemos encontrado en infinidad de casos, pero no está. Bueno, esas son todas las historias que les quedan para investigar a futuro
teniendo resuelta esta. O sea, esto ya está resuelto. Esto, en base a este documento y en base a la teoría de la Fundación de Pueblos, Villas y Ciudades, ya está resuelto. Ahora, todo lo demás, esto que está diciendo Sergio, lo que comentaron en los que nos antecedieron la palabra, son hermosos trabajos para investigar teniendo resuelto esto. Perdón, soy nieto y fue uno de los primeros ocupantes de esta monarquía. Soy hijo de alguien que participó en el denostado cincuentenario, que precisamente, a pesar de representar los servicios en aquel momento, que con mi madre, se opuso a la designación de un fundador. En definitiva, hizo un buen desarrollo, sería hoy un postmoderno desarrollador inmobiliario. Digo, los fundadores, las voluntades de fundación implicaban la participación y el involucramiento del fundador en la vida que empezaba a crecer. Podía ser o no. El doctor hizo una serie de actividades en función de algo que expresó recién, de su antecedente y su vinculación social, política, religiosa, pero con todo este desarrollo de otorgamiento del carácter de fundador, quedan ocultos los que también incorporaron voluntad de fundación. Aquí no existía nada. El desplante de doña Hortensia, cuando dice que acá no había nada, no da ninguna novedad. Claro que no había nada. No debe ser equiparado a que no había nadie. Es decir, había ya un grupo. Pero no entiendo cuál es la pregunta. Sí. La pregunta es por qué otorgarle el título de fundador a alguien que es, en última instancia, participante en el proceso de generación de si él no hubiese decidido lotear, hacer un negocio inmobiliario, lo que sea, eso es otra discusión. Si él no hubiese tomado la decisión de lotear alrededor de la estación que pasaba por su campo, ni usted ni nosotros estaríamos acá. Es posible que sí. Es seguro que sí, porque de hecho pasó en un montón de pueblos. Por ejemplo, Cárcano, que es un pueblo, que es una estación, hay como 12 o 15 en la provincia de Córdoba, que queda cerca de Villa María, donde el dueño del campo decidió no lotear. El dueño era la esposa de Cárcano, que le hace poner el nombre de su marido, Ana Sumara, y decide no lotear. Entonces no hay pueblo. Entonces, todo lo demás son pioneros, benefactores, gente que hizo las instituciones, gente que vino a laburar y a poner el hombro, todo lo que vos quieras. Ahora, el fundador es quien toma. A ver, yo quiero que volvamos a la parte teórica, porque si no vamos a seguir hablando como han venido hablando hace 75 años. A ver, la teoría de fundación de pueblos, villas y ciudades es voluntad fundacional y estructura urbana. Sergio lo demostró con los documentos. La voluntad fundacional está en un acto público, en un acto privado, certificado a través de un escribano público, y lo dice expresa y textualmente, y el loteo está en torno a una estación de tren instalada en un terreno privado que se decide lotear. Todo lo demás es la historia antecesora y la historia que sigue, que hay que estudiarla porque nos enriquece, porque nos hace una historia más linda, por todo eso. Pero no, los fundadores es el que decide lotear, no hay otra. Es así. Yo quiero decir algo. Yo creo que hay evidencias concretas, indiscutibles, que son dos. Una nace de un proyecto de una trama urbana que viene desde el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, donde decide que esta zona tiene que comunicarse porque en el 900 no había camiones, no había autos. Los colonos con que trasladaban sus cosechas no había cómo. Entonces lo que se estaba haciendo en el país ya de hacía décadas era la trama ferroviaria como la solución más concreta, útil y necesaria de todas las zonas agrícolas. Y ahí nace el proyecto San Francisco Villa María
en casi una línea recta. ¡Oh, qué casualidad! Tenemos una misma historia, todos los pueblos que se hicieron de San Francisco a Villa María. Y en el acta, en la escritura que firmó el hijo, porque Medardo Álvarez era de 1829. En aquel entonces, a los 70 años, no era tan joven. Si había que viajar a Villa del Rosario, le iba en volanta, en un día, cambiar los caballos a mitad camino para poder, hoy en una hora llegamos, pero es cierto, en aquel entonces le delegó al hijo que le hiciera las cosas, pero el dueño de la tierra y el fundador lo dice bien claro en la escritura, donde dice con palabras más o menos, el deseo de formar un pueblo. Lo dice la escritura, de la cual, ¿por qué me interesé yo en este tema? Sí, yo estaba desarrollando mi actividad de arquitecto junto con el ingeniero Rubiolo y trascendió en el año 77, dejó de funcionar ferrocarril. ¿Y qué pasó? Hubo el rumor de que los Álvarez iban a pedir la devolución de los donados, que por supuesto no cabía. Entonces el intendente Salve, medio previendo, medio asustado, dice: che, muchachos, hay que averiguar, vamos a tener que comprar el terreno antes que el ferrocarril se lo venda a cualquiera. Entonces fue el ingeniero Rubiolo a Buenos Aires, el nombre de la estación, ferrocarril central argentino, y ahí se trajo una copia de la escritura que no habíamos visto nunca. No sé si alguien la tenía, ni los mismos Álvarez. Y trajo una fotocopia escrita, por supuesto, en aquel entonces por un letrista, no existía la máquina de escribir. Y se trajo una copia de la escritura de donación, en la que dice esas cosas tan importantes y concretas. Entonces el intendente Salve compró del cementerio hasta la salida hacia eso, que los ingenieros hicieron el plano de subdivisión. Otro detalle que no hace a la cosa, yo en mano me entregó Pepe Basso en 1950. Mi padre tenía un local ahí al frente y se lo alquilaba en aquel entonces a la oficina distribuidora de bolsa, en la que Pepe Basso iba casi todos los días para el contacto con los colonos. Ahí es donde me dio un original a mí de eso que se publicó en el diario Los Principios con toda la dicotomía. Yo quería redondear algo con respecto a lo que dijo el señor de el tan denostado 1950. Yo quiero decir que nosotros no denostamos nada. Nosotros nos basamos en la documentación y además, si yo hubiese sido intendente en 1950 hubiese hecho lo mismo, no habiendo documentación y no habiendo, o sea, hubiese aprovechado el momento del año del General San Martín, el inaugurar obra pública, etcétera, y está genial. Así que eso no quita. Nosotros lo que sí queremos proponer, ya para finalizar, es que esta fecha tiene todas las condiciones para ser la fecha de cumpleaños de la ciudad de Las Varillas, 26 de marzo de 1903. Y que puede ser, y que tiene que ser, tendría que ser aprobada, creo, no sé si ha venido algún concejal o el intendente no vino, tiene que ser aprobada por el Consejo Deliberante o por decreto municipal, porque es verdaderamente, y de acuerdo a la teoría de fundación de pueblos, villas y ciudades, la fecha real, año, mes y día de nacimiento de que se toma la idea de nacer, de que nazca un pueblo. Y como mostré en la segunda placa de las que yo presenté, ustedes tienen la categoría 1.
Con ese documento están en el top de lo más certero en la Fundación de Pueblos, Villas y Ciudades. Y eso quería comentar.